la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Marcela, muy bien, contenta de estar con ustedes. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Y fíjate que hablando justo voy a retomar algo de este último comentario que leía sobre, híjole, cómo la gente que sigue liderando las opciones político-partidistas en nuestro país, parece que hay una congelación ideológica en el tiempo que no les permite ver que las cosas están cambiando. Y es que les quiero compartir hoy algunos datos, unas reflexiones sobre un documento que se publicó esta semana por parte de la plataforma Spotify, esta plataforma en la que escuchamos streaming de música, donde escuchamos pues esencialmente música, pero ahora también muchos contenidos educativos a través de los podcasts. Hizo un estudio a nivel global para entender desde la perspectiva del consumo de música a la generación Z y a los millennials todavía más jóvenes, hasta quienes están sobre los 30 y poco de años. Y hacen unas lecturas muy interesantes de cara a cómo ven ellos como la principal plataforma de consumo de música y de audio en streaming, que estas generaciones están marcando tendencias. Y déjame compartir con ustedes algunos datos. Ellos hacen una síntesis. Este estudio se hizo en los 5 continentes con encuestas globales, focus groups en 8 países y además toda la data analizada a partir de los patrones de consumo que ellos tienen de los usuarios de sus propias plataformas. Lo que les queda claro a la gente de Spotify, y voy a leer textualmente las primeras líneas de la introducción, es que la generación Z y los millennials están atravesando por un despertar. Dice Spotify, la emoción que provocó en su momento el rápido desarrollo tecnológico de la última década ya quedó atrás, gracias a una dosis saludable de escepticismo que trajeron los chicos pertenecientes a la generación Z. Los jóvenes, dice el estudio, están haciendo una nueva evaluación de su relación con los medios digitales y analizan de manera más crítica que las generaciones anteriores la infraestructura política que parece haber dejado a la mayoría de ellos atrás, y esto me parece fundamental. Los más jóvenes están cuestionando la política y la ideología de una forma que parece que en quien tiene en sus manos la política e ideología no se están ni enterando, ¿no? Los jóvenes, dice el estudio, utilizan sus habilidades de manera proactiva como nativos digitales con un fin muy claro, y esto lo dicen todas las encuestas globales, Marcela. Los más jóvenes tienen muy claro que quieren impulsar cambios profundos y urgentes en sus comunidades y en el mundo. Tenemos toda una generación de activistas dispuestos a hacer que este mundo cambie. E insisto, parece que todos se enteran, las marcas se enteran, los influencers se enteran, menos los que lideran o a quienes les interesaría capitalizar esa masa social de activistas dispuestos a participar. Entonces, el estudio es profundo, la verdad es que es extenso el documento, y sintetizan los hallazgos que tienen sobre la generación Z y los millennials en 5 grandes características. La primera que ponen sobre la mesa es: somos una generación de gitanos. Le llaman la vida gitana de los Z y los millennials. Gitanos entendidos como este patrón que hemos adoptado de estar casados con la interculturalidad, con el mundo global, con saber ya que los patrones de consumo cultural no son nada más los de nuestra región, sino que estamos a un clic de conocer la música, el vestido, la moda, los patrones de belleza de cualquier cultura, ¿no? Incluso está de moda la interculturalidad. Y hay algunos datos bien interesantes, porque por ejemplo el K-pop es tan género que está muy, muy de moda. Incluso en nuestro país veo creciendo muchas comunidades digitales de gente que le gusta el K-pop, que es el pop coreano, que empezó siendo primero una moda como muy específica, muy de nicho entre la gente a la que le gusta el manga, los cómics asiáticos, y que hoy es, por ejemplo, dice Spotify, está en el top 10 de los géneros más reproducidos a nivel global. El pop asiático, el pop coreano en específico. Pero luego hay otros datos muy interesantes. Por ejemplo, está creciendo
el consumo de un género musical que tiene origen en Egipto. Yo la verdad es que me tuve que poner a buscarlo y a escucharlo después de leer el estudio, que se llama Maraganat, y que parece que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes, pero que lo más interesante es que el 66% de los artistas que están haciendo Maraganat no son egipcios. Y el 75% de la gente que escucha Maraganat no es ni tiene origen egipcio. Entonces, estamos encontrando cómo patrones culturales bien locales, con identidades muy marcadas de ciertas regiones, están teniendo un consumo global. Dice, de manera similar, estoy leyendo textual el estudio, el 40% de los artistas de Desi Hip Hop no proviene del sur de Asia, que es la región donde nació este género, o el 20% de los creadores de Afropop no son procedentes de África. Entonces, el consumo es intercultural. Los jóvenes están entendiendo el mundo como un solo escenario donde están en contacto con gente de todas las culturas, religiones, creencias, ideologías, pero que luego en ese universo lo que está pasando es que se están generando microcomunidades, es decir, más, por ejemplo, los seguidores del K-pop, que son una comunidad bien identificada, entre ellos se aglutinan y generan redes digitales muy fuertes, sin importar dónde estén, sin importar la edad, sin importar la religión, porque finalmente lo que los une es el K-pop. Entonces creo que ahí hay un asunto bien interesante. El punto número 2 sobre la generación Z es la atracción subliminal, y me pareció súper interesante, porque si bien cada vez más las plataformas nos están dictando el quehacer de la vida, decía una frase del estudio, por ejemplo, cada vez más aplicaciones te dicen dónde comer, a qué hora comer, los influencers te sugieren, y lo entrecomillo, qué comprar, las redes sociales te van imponiendo con quién tienes que hablar. Y eso parece que está dado, y lo venimos discutiendo hace mucho por el tema de los algoritmos. Pero en este estudio se plantea algo que la verdad yo no había como hecho un alto para pensar en esto, y es en cómo está teniendo una influencia sobre nuestros patrones de consumo, algo más subliminal que tiene que ver, por un lado, con la estética visual y por otro, con lo auditivo. Los colores, las formas, los patrones visuales están generando modas. Es decir, no nada más tiene que ver con quien el algoritmo te dice que sigas, sino con lo que visualmente está generando comunidades. Y entonces ponían algunos ejemplos en el estudio de cómo, no sé, por ejemplo, los colores neón en la moda de los más jóvenes se están poniendo de moda, y todo lo que tiene que ver visualmente con esta identidad de colores está generando comunidades. Me parece súper interesante. El tercer punto del estudio sobre generación Z y millennials es, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, el activismo social, el activismo político, el activismo ideológico. Yo siempre lo digo en mis clases y en algunas conferencias, ¿no? La generación Z y los más jóvenes de los millennials, todos defienden una causa. El que no es feminista, es indigenista, es ambientalista, es animalista, algo defienden, tienen un compromiso con esta trascendencia, tienen una preocupación interna por dejar una huella positiva en el mundo. Y hay una frase del estudio que me gustó mucho y me hizo mucho eco, porque dice: la política es una obsesión cultural para los más jóvenes. Ojo, la política es una obsesión cultural para los más jóvenes. Y yo le agregaría esto, y eso es lo menos que han entendido los políticos en nuestro país, ¿no? Que los más jóvenes están obsesionados con hacer política, pero no la política de la que acabamos de escuchar en el programa. Esa política es del siglo pasado. Y perdón, pero la gente se muere, y cuando se muere la gente que entiende esa política van a quedar estos otros. Es decir,
la obsesión cultural de los más jóvenes es con la micropolítica, Marcela, con la posibilidad de hacer redes, de hacer colaboraciones, de entender a lo mejor que si yo me identifico con la gente que cree que dejando de usar popotes vamos a salvar el mundo, entonces estamos dispuestos a hacer algo por eso, por identificarme con la gente que cree en la equidad de género, en la diversidad sexual, en lo que sea que yo crea, y que estamos dispuestos a unirnos y salir adelante con estas ideas. Fíjate, en Europa está creciendo mucho un movimiento que recién me contaban hace unos días y me parece súper interesante, que es Fridays for Freedom, y entonces es un grupo de jóvenes que en las principales capitales europeas se están organizando a través de redes sociales, y cada viernes se pone sobre la mesa un nuevo tema, una nueva lucha social. A veces es el tema de género, a veces es el tema de la pobreza, a veces el tema de los refugiados, a veces el tema del empleo, y salen a las calles a protestar. Pero su protesta son manifestaciones públicas frente a los edificios oficiales a discutir sobre el tema. Entonces, hoy queremos hablar de equidad de género. Nos vemos a la plaza del ayuntamiento. Los que tengan algo que decir al respecto, vayan preparados con su discurso porque vamos a discutir. Y estos Fridays for Freedom están llenos de chicos por debajo de los 25 años, haciendo política. Esa es la política que se está haciendo. Uh-huh. Luego viene otro punto en el estudio, y me acerco al final, que son profundamente sentimentales. Fíjate, la nostalgia está de moda entre la generación Z, Marcela. Son nostálgicos, la tristeza está de moda, pero también está de moda ser transparente y pedir ayuda, haciendo comunidades, dejando ver vulnerabilidades. El estudio dice algo súper interesante, dejando atrás esta ola del positivismo noventero de todo está bien y nadie muestra su vulnerabilidad. Hoy los chicos tienen de moda poner sus sentimientos y sus vulnerabilidades sobre la mesa. Incluso el 69%, por ejemplo, de los encuestados en México dice que le piden a las marcas que entiendan sus necesidades emocionales. No sé, me parece una radiografía súper interesante que, más allá de las opciones mercadológicas que pueda tener para conectar mejor con esta generación, yo le encontré, la verdad, hasta lecturas sociales y políticas que me dejan como resonando sobre cómo podríamos conectar mejor con ellos, ¿no? Qué bonito, me encanta esto último, porque finalmente son jóvenes que, a pesar de que tienen como abierto este panorama del mundo, de las tecnologías, de todas estas revoluciones que tienen más que ver con el ser humano que con un fusil en la mano, tengan esta sensibilidad y esta capacidad de reconocerse vulnerables y de definir dónde están sus áreas de oportunidad para poder acercarse a que reciban un consejo. Digo, yo veo muchos jóvenes ahora que son acompañados por psicólogos y no se sienten mal, al contrario, se sienten bien porque saben que están trabajando en sí mismos. Veo muchos jóvenes que se deciden involucrarse en cualquier religión en la que profesen, pero con este involucramiento que tiene que ver con una fe total y absoluta en lo que están haciendo y en quienes creen. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aplaudir, admirar. No todo está perdido. Creo que tenemos que darles paso, tiempo, cancha a los jóvenes. Totalmente, y aprender, Marcela, porque, sí, insisto, o sea, no solamente en negocios, en política, en sociedad, los parámetros, las formas, los modelos con los que aprendimos a relacionarnos evidentemente están cambiando, y creo que aspirar a que sean ellos los que se adapten a nuestros modelos es no entender la gravedad de la vida, ¿no? Exacto. O sea, al final los que ya se van, se van. Estos Exacto. Son los que vienen. Y si alguien se tendría que adaptar, creo que el sentido no es como los que van adelante o los que han dirigido este país creen. No sé, hay como muchas lecturas interesantes. Yo lo he dicho y no me cansaré de decirlo, soy muy fanática de la generación Z, les aprendo muchísimo y creo que las marcas además están preocupadas por entenderlos. Y bueno, los que se van somos nosotros porque el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, Diana. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Marcela. Un saludo para todos. Gracias.